poder compartir esta mesa redonda, que es ya no es una mesa redonda como antes las entendíamos, y para hablar de un concepto que puede parecer a estas horas de un domingo por la mañana, patriotismo constitucional. Nos van a dar aquí una clase de ciencia política, esperemos hacerlo de la forma más amena posible. Encabezó movilizaciones en favor de una política de usos equilibrados para los centros de las grandes ciudades, que sabéis que hoy día Barcelona es un caso, estamos padeciendo una gentrificación, palabra que nos da mucho miedo a muchos barceloneses. Hoy es miembro del partido Die Linke y vicepresidente de la Agrupación de Sociedad Civil de Cataluña en Madrid. Aquí tengo a Carlalena Hernández Molina, 45 años, tiene 2 hijos, Andrea y Ariana, y se presenta como una sobreviviente del cáncer y una mujer, ante todo, con mucha fe. María Elena ha hecho muchas labores, ha sido diputada del Departamento de la Libertad del partido Arena. En el año 2016 fue galardonada con el premio Women at Value. Dicho premio se encarga de reconocer y honrar el liderazgo de mujeres que están contribuyendo al desarrollo y defensa de los derechos de sus connacionales. Forma parte de la red de mujeres líderes en Latinoamérica, de la OEA y parlamentos. Y cerramos con Rafael Arenas García, catedrático de Derecho Internacional privado en la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, autor de más de 200 publicaciones científicas en el ámbito de su especialidad. Ha sido vicedecano en la Facultad de Derecho de la UAP y miembro del Observatorio de Derecho Privado de Cataluña. Fuera del mundo académico, ha sido miembro de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana desde junio de 2014 hasta junio de 2017 y su presidente entre septiembre de 2015 y octubre de 2016. Escribe en prensa sobre implicaciones jurídicas y políticas del desafío secesionista. En esta materia ha publicado artículos en El País, New York Times, Mundo, ABC, La Razón y Crónica Global, entre otros. Y finalmente, y antes de dar la palabra, vamos a hablar un poco de esto que nos ha reunido en este debate, o conversación, mejor dicho. Patriotismo constitucional, un concepto acuñado por Dov Stenberger en un artículo en el cual hablaba a propósito del 30 aniversario de la Ley Fundamental de Bonn, que marcaba el comienzo de la Alemania democrática de posguerra. Era 1929 y este patriotismo, afirmaba el politólogo, es cuando recordando el pasado nazi y el ultranacionalismo que llevó a los desastres de la Segunda Guerra Mundial, quedaba a los alemanes una constitución que se había convertido en la especie de patria porque garantizaba los derechos, las libertades y la igualdad. Una década más tarde, Jürgen Habermas retomó esta idea de Stenberger y el concepto de patriotismo constitucional, porque decía, el sistema constitucional garantiza la libertad e igualdad de la ciudadanía y así, de esta manera, se pueden superar estas tensiones o sirve de antídoto a los nacionalismos y las tendencias pluriétnicas que pueden disgregar y destruir un Estado. Habermas lo presentaba como una comprensión cosmopolita de la nación de ciudadanos frente a la versión etnocéntrica de una nación que se encuentra a la larga en un latente estado de guerra. El patriotismo constitucional pone por encima el demos del etnos. Y después tenemos otra formulación que es la que se produjo en 1991. Habermas vino aquí, estoy resumiendo mucho porque después ya las personas que pueden aprender el concepto de patriotismo constitucional lo van a exponer mucho mejor que yo. Simplemente a modo de prolegómenos, en 1999 Habermas realizó una visita a Madrid y realizó una conferencia que se titulaba precisamente Ciudadanía e Identidad Nacional, reflexiones sobre el futuro europeo. A raíz de esta conferencia, el patriotismo constitucional tuvo un momento esplendoroso. Tanto los dos principales partidos, el PSOE y el PP, lo asumieron, en el caso del PP en su congreso de 2002,
Y pareció que en ese momento el patriotismo constitucional se iba a convertir en una idea fuerza que podía hacer frente a los nacionalismos. Pero desde 2007, que justamente otro pensador, Jan Werner Müller, había publicado un libro, Constitutional Patriotism, 2007, pareció que justamente cuando el patriotismo constitucional se había puesto negro sobre blanco en forma de ensayismo político, en España hace una década que ya no se ha vuelto a hablar de este concepto. Y esta última década, como sabéis, ha coincidido con dos cosas, con la crisis económica, la crisis institucional y el embate de los nacionalismos hasta llegar a posiciones de, claro, secesionismo y ruptura de Estado. No voy a extenderme más, puesto que ya vamos un poco justos de tiempo, y siguiendo el orden que hemos establecido en las presentaciones, voy a pasar la palabra a Juan Claudio de Ramón Jacob, que va a hacer una breve intervención. Primero haremos 4 intervenciones individuales y después entraremos en un debate conjunto. Gracias, Armando. Bueno, que se me escucha, ¿no? Buenos días a todos. Bon dia a tothom. Gracias a Sociedad Civil Catalana por volverme a invitar a hablar en uno de sus actos. Gracias también, quiero empezar así, a la audiencia de este acto, especialmente a todos aquellos que sois catalanes, porque dado que Sociedad Civil Catalana es una organización contraria a la independencia, me parece válido suponer que los catalanes que estáis aquí durante estos años de procés, pues os habéis mostrado contrarios a la independencia, habéis votado opciones no independentistas y, en definitiva, habéis alzado la voz para defender vuestra ciudadanía española. Cuando defendíais vuestra ciudadanía española, también estabais defendiendo la mía. Y estabais defendiendo la de Armando y la de todos los españoles que no vivimos en Cataluña. Es decir, estabais prefiriendo una ciudadanía basada en la capacidad para compartir ciertos valores cívicos a una ciudadanía basada en los vínculos de sangre o de lengua o de costumbre. Entonces, estamos hablando de patriotismo constitucional. ¿Y de qué es el patriotismo constitucional? Patriotismo constitucional sois vosotros, ¿no? Esta es la idea. Vamos ahora, si queréis, a hacer algo un poquito más filosófico o más técnico. Patriotismo constitucional, en el fondo, en ese binomio ya tenemos todo lo que queremos explicar, ¿no? Es patriotismo y está vinculado a la Constitución. El objeto de lealtad del patriota constitucional es el orden constitucional. Voy a hablar primero de lo que es el patriotismo y luego un poquito de lo que es Constitución. Lo mejor para entender lo que es el patriotismo es contraponerlo al nacionalismo y entender exactamente a qué dos objetos distintos dirigen su pasión o su cuidado. El nacionalista, la patria del nacionalista o la nación del nacionalista es muy fácil de explicar, es una comunidad de tipo natural basada en lazos étnicos, en el pasado de religión, hoy más bien fundados en la lengua. La nación o la patria del patriota constitucional no es esa. La nación del patriota constitucional... Me llama mi mujer un segundo. Seguramente para enviarme ánimos y decirme que lo voy a hacer muy bien y todo. La nación del patriota constitucional es sencillamente el Estado libre al que pertenece, ¿no? En régimen de igualdad y el conjunto de leyes que lo protegen. Lo dice inmejorablemente Maurizio Viroli, que es uno de los grandes estudiosos del patriotismo constitucional, cuando dice que la patria para el patriota constitucional o republicano es la libertad en común, ni más ni menos que eso. Para demostraros que esta es una definición puramente ilustrada, os voy a leer la definición que da de patria la enciclopedia de los ilustrados franceses del siglo XVIII. Dice: patria no significa el lugar en el que hemos nacido, como cree la concepción vulgar. Por el contrario, significa Estado libre,
del que somos miembros y cuyas leyes protegen nuestra libertad y nuestra felicidad. Entonces, aquí tenemos la diferencia, ¿verdad? Estado libre versus comunidad natural de tipo más o menos etnolingüístico. Más diferencias entre, aquí ya podemos entonces sacar más diferencias entre patriotismo y nacionalismo. El patriota, al contrario que el nacionalista, no está obsesionado con la antigüedad de su nación. O sea, no cree que su nación sea milenaria, ¿no? Ni que hunda su origen en la noche de los tiempos, porque para él la historia de la nación se confunde con la historia de la libertad. Y la libertad la libertad política es algo relativamente reciente, ¿no? en nuestro mundo. Por eso cuando Agustín Argüelles, que fue uno de los revolucionarios de Cádiz, ¿no? En 1812, sale al encuentro de la multitud con el texto de la Constitución de Cádiz y les dice: españoles, ya tenéis patria, ¿no? Porque antes no la tenían. Antes España podía existir, pero no existía como patria porque en la concepción de Argüelles, en la concepción democrática, moderna y republicana del concepto, patria significa comunidad regida por la ley en régimen de igualdad y de libertad para todos los ciudadanos, ¿no? Otra cosa que diferencia al patriota del nacionalista es que el patriota no está obsesionado con la pureza y con la homogeneidad del grupo humano al que pertenece y no trabaja para fortalecer ese tipo de condición, ¿no? De unidad, ¿no? Lo que sí que quiere, en cambio, o sea, no está preocupado porque todos hablen la misma lengua, porque todos tengan las mismas costumbres, porque todos compartan el mismo credo religioso. Esas son preocupaciones que para él no son principales. Su preocupación principal es fortalecer la cultura de la participación política, para que los ciudadanos se impliquen en el cuidado de la comunidad política. Hay, sin embargo, algo que sí que une, y aquí me meto en un terreno delicado, al nacionalista con el patriota, y esto es una cosa que en España a veces se entiende mal. En los dos casos, las lealtades brotan de una emoción. O sea, el patriotismo constitucional no es un mero asentimiento racional a un conjunto de leyes, sino una emoción de pertenencia a una colectividad regida por la libertad. Pero emoción tiene que haber. Y esto es importante porque a través de la emoción el patriotismo constitucional se abre también a la dimensión estética, a la dimensión simbólica, es decir, a los símbolos. Esto lo digo muy aposta para que todos entendamos que el patriotismo constitucional no tiene por qué prescindir de los símbolos de la Constitución. A veces parece que las credenciales de patriotismo cívico constitucional quedan canceladas por el mero hecho de sacar una bandera española. No, señor, si la bandera española, que es la bandera constitucional, es lo que está representando la libertad común, pues entonces en los momentos de crisis es perfectamente lícito enarbolarla, ¿no? Y eso no te convierte en un nacionalista de repente. Además, la emoción es importante porque solamente de la emoción brota lo importante, que es el deber de cuidado, ¿no? de la patria, de la libertad. Fijaos que si solamente nos rigiéramos por parámetros racionales, ante una agresión a la libertad, a veces lo racional, que es el coste de cálculo-beneficio, no es defender la libertad. Si uno tiene los medios, se va a otro país donde le dejen en paz. Y si uno no tiene los medios, a lo mejor lo racional en el coste cálculo-beneficio es sumarse al bando que está poniendo, ¿no?, en cuestión la libertad común. Pero si nos plantamos y si damos la batalla, es porque una cierta emoción de pertenencia a una comunidad libre nos presta esa fuerza para hacerlo. ¿Significa eso que el patriotismo es irracional? No, no lo significa, no, al menos no este tipo de patriotismo, porque este tipo de patriotismo se ha unido al otro binomio, ¿no?, a la otra parte del binomio, que es la Constitución, ¿no? La Constitución, ¿qué es una Constitución? Es muy sencillo de explicar. La Constitución es el gran invento que tenemos los seres humanos para proteger la libertad. No tiene más que eso, ¿no? Son principalmente dos cosas. Limitación del poder, tanto si ese poder es absoluto como si es democrático, porque cuando el poder pasa a ser democrático no decae la necesidad de ponerle límites. Entonces, el poder se limita y se separa.
Y luego la protección del individuo a través de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. La Constitución es una construcción racional que participa de valores universales. Nosotros vinculamos nuestro patriotismo a esa construcción racional y universal, al contrario que el nacionalismo, para el cual la Constitución importa mucho menos que la comunidad natural prejurídica basada en los lazos etnolingüísticos a la que pertenece. Está vigente, y con esto termino, está vigente el patriotismo constitucional, yo creo que más que nunca, porque estamos en un momento en el que en Europa, en el mundo, pero en Europa sobre todo, las pasiones etnolingüísticas vuelven a estar a flor de piel y necesitamos una fuerza capaz de neutralizarlo, ¿no? Y que haga crecer en nosotros este deber de cuidado. Y en los momentos normales, en los momentos ordinarios, en los momentos de calma, podemos retirarnos a los problemas y los placeres de la vida privada. Pero en los momentos de crisis en los que la comunidad está amenazada de existencia, pues tenemos que ponernos el traje de patriota constitucional. Esta es otra de las diferencias con los nacionalistas, que lo suelen ser a tiempo completo. Nosotros solamente nos empeñamos cuando la cosa empieza a decaer, ¿verdad? Que es cuando la libertad común está amenazada. Voy a terminar con una cita precisamente tú lo citabas, Sergi, de Stenberger, ¿no? Que creo que es una cita muy bonita. El librito de Stenberger de Patriotismo Constitucional, leedlo porque es verdaderamente bello, ¿no? Su último discurso termina así. Debemos a Aristóteles la frase: aquella parte del Estado que desea que la Constitución permanezca tiene que ser siempre más fuerte que la que desea lo contrario. Pienso y espero que los amigos de la Constitución, los amigos del patriotismo, formen entre nosotros la parte más fuerte y hacerlo de manera perceptible. Muchas gracias. Perfecta, concisa, clara. Este es el modelo de intervención porque moderar 4 personas sabéis que es muy complicado porque cualquier desfase de tiempo y vamos a tener muy presente acabar a la hora. Vamos a ver y cómo se sitúa, cómo ha vivido en el caso de Armando, cómo ha vivido esta evolución del patriotismo constitucional, que ahora parece que se habla muy poco, en el mundo de la izquierda, cómo se vivió y cómo se está viviendo ahora. ¿Ha pasado algo que haga que la izquierda no asuma con el mismo entusiasmo? ¿O al revés, como haría Clark Kent, en los momentos de apuros uno sabe poner el vestido de Superman aunque no nos guste, cuando vemos amenazadas precisamente estos valores comunes a todos, que es la Constitución, y entonces hemos de salir un poco a hablar, ¿no? ¿Cómo se ha vivido esto en estos últimos 10 años? Bueno, para contestar a esa pregunta hay que profundizar en este tema, o por lo menos para enfocar este concepto que a mí me parece operativo desde un punto de vista determinado que puede ser complementario al anterior, sí, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que estas discusiones tienen todas un contenido práctico e histórico. El patriotismo constitucional adquiere una dimensión política pública muy importante con la reunificación alemana, cuando 2 países de tradiciones políticas distintas se unifican y era evidente que había que encontrar algún tipo de punto en común para encontrar un entendimiento y además hacerlo en poco tiempo. Las tesis del patriotismo constitucional estaban escritas, pero lo que sobre todo se quería impedir es, como tú muy bien has dicho, que los temas étnicos ocuparan o retornaran a la razón de Estado alemana como había sucedido en el periodo de entreguerras, ¿no? Es importante tener en cuenta también que, digamos que el punto de partida es la existencia de diversidades y cómo organizar esas diversidades desde un punto de vista consensuable, basado en diferentes criterios políticos. El primero es el de la libertad individual, pero no solamente, puesto que en Europa tenemos constituciones, no como en los Estados Unidos, en las que sobre todo y por encima de todo se asegura la libertad individual, sino que también aseguran una serie de derechos sociales que forman parte de nuestro modelo de convivencia. La experiencia europea es bastante clara. La libertad
sin que el estómago esté medianamente lleno, la democracia sin que las personas tengan cualificación suficiente para conocer las opciones por las que apuestan, la democracia sin un acceso a la información, no solo a la educación, sino también a una información veraz, etcétera, etcétera, es una democracia poco funcional, ¿no? Entonces, esto también hay que incluirlo en esa idea de fondo de qué es lo que nos puede unir a todos al margen de criterios étnicos y criterios de ese tipo propios de la sociedad tradicional, para que encontrar una convivencia no solamente sostenible, sino también medianamente justa. Porque yo creo que la humanidad, por lo menos los europeos, hemos aprendido que no hay coexistencia perdurable basada en ideales de libertad sin algún tipo de justicia social. Ese es el gran acervo, la gran conclusión después de 2 guerras mundiales, ¿no? Bien, por tanto, la pregunta tuya es que es más para el debate, me has descolocado, pero está bien, está bien. Yo creo que lo importante es preguntarnos, hacer esas preguntas reales, ¿no? Yo creo que el patriotismo constitucional, desde una perspectiva, había que enriquecerlo y tener en cuenta 2 cosas. Algunas de ellas las has dicho tú ya, ¿no? Pero yo las quiero sistematizar. En primer lugar, las naciones y las identidades son constructos históricos. No son realidades naturales, que surgen de no sé qué momento en la historia y no sé qué transmisión originaria, procedente de un pueblo que permanece inmutable, cuya alma permanece inmutable a lo largo de los siglos, y que lo único que pasa es que, digamos, hay que actualizarlo, hay que modernizar su expresión. Eso no es real, eso es una construcción ideológica. Si entendemos eso, entendemos 2 cosas. Primero, que podemos fundamentar primero, que esto es el producto de una sociedad de tipo tradicional que ya no existe, porque en las sociedades tradicionales las identidades se transmitían así, efectivamente, a través de la familia, a través de la comunidad, eran sociedades pequeñas, locales. La lengua era obviamente muy importante, aunque la lengua tiene una dimensión nueva en el contexto actual, y eso tenía, digamos, eso es el origen, el núcleo racional de esta forma de entender las identidades. Es decir, las cosas no pasan por casualidad, no son todo ideas que luchan contra otras ideas, sino que hay sociedades debajo que generan indirectamente una determinada forma de entender, en este caso el patriotismo, o mejor dicho, la nación, o sobre todo la identidad. Segundo, si llegamos a esa conclusión de que las naciones y las identidades sobre todo no solamente son una cosa personal, sino es una cosa que se construye, tenemos que decir, en la edad moderna, es decir, en la sociedad moderna que nos caracteriza, cómo se construye y se reproduce en nuestra época. En la época tradicional ya lo sabemos, de forma espontánea, a través de la transmisión. No existían colegios públicos, sobre todo la lengua materna era fundamental y la madre ocupaba un lugar fundamental, y la iglesia también, y la comunidad. Pero el mundo ya no es así. El mundo es una cosa que podemos llamar un mundo moderno, en el que, sin embargo, y esto es importante, coexisten una sociedad tradicional, núcleos de sociedades tradicionales, con formas y hábitos y formas de pensar tradicionales, con un mundo moderno. Entonces, si decimos que las identidades se construyen, ¿cómo se construyen en el mundo moderno? Aquí en Cataluña es muy fácil de saberlo, ¿no? Se construyen a través de los medios de comunicación públicos, sobre todo, y a través de la escuela. Entonces, tenemos aquí una ingeniería política que nos permite, tanto a los nacionalistas como a aquellos otros que queremos construir otra identidad común y otra patria común, 2 instrumentos poderosísimos para construir esa identidad. Pero tenemos que saber que esas identidades se construyen políticamente. Eso no quiere decir, como has dicho tú muy bien, y yo estoy muy de acuerdo, que sean artificios racionales. No son artificios racionales. Esto, algunos liberales se aproximan a este problema reduciéndolo a un problema de maximización, una especie de relación que tienen los individuos con una organización cualquiera que se llama Estado, pagan sus impuestos y a cambio reciben una serie de bienes y servicios. Eso no es construir un Estado, o sea, una convivencia estable. Eso es simplificar demasiado. Eso es patriotismo administrativo. Exactamente, muy buena idea. Eso hay que apuntarlo. Patriotismo administrativo. Yo pago mis impuestos, pero déjame en paz, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese plus que hay que añadirle? Que tú ya lo has comentado, pero yo quiero resaltar aquí, ¿no? Ese plus es que hay que crear vínculos afectivos,
Yo no creo que puedan ser tan intermitentes como tú dices, yo creo que tienen que ser permanentes sin que eso se convierta en una especie de militancia obsesiva, pero creo que en Cataluña tenemos ese problema que muchas personas consideraban durante muchos años que bueno, que solamente hay que reactivarse en épocas de crisis extrema como en octubre de 2018. Yo creo que la ciudadanía tiene que aprender a un tipo de activación comunitaria y activación política y participación política más constante, sin que, y eso te doy la razón, el nacionalismo tenga que ocupar el guión de todo lo que se haga, como se dijo ayer, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? O sea, me compro una camiseta y miro primero los colores de mi bandera, porque si no la camiseta no me gusta, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, y termino, sí, no. Y gracias por la pregunta, porque me has trastocado el guión, a favor de lo que tiene que ser esto y también a favor de lo que yo quería un poco hablar, ¿no? Buen moderador, ¿no? Que un poco rompe, ¿no? Un poco rompe los guiones en un sentido constructivo. Yo creo que para generar ese sentimiento de pertenencia, aparte del racional, que ya lo hemos analizado y es bastante evidente, en este país, de países, no quiero llamarlo nación de naciones porque no me interesa la palabra nación, no quiero polemizar con esa palabra, nos aleja de lo que queremos hablar aquí. Yo lo llamaría país o país de países por sugerir ese carácter virginal, iniciático, como de algo que hay que construir. Solamente tenemos que construirnos una nueva identidad compartida. No completamente nueva. Tenemos un acervo jurídico, histórico, cultural, común, pero también tenemos un acervo lingüístico maravilloso. Y yo creo sinceramente, ¿no?, que avanzaríamos muchísimo quitándole el núcleo de su fundamento identitario a los nacionalistas, que es la lengua. B, crearíamos un país de países rico, plural y mucho más culto, si creáramos en toda España un ambiente multilingüe. Si nos convirtiéramos en uno de esos países en los que conseguimos, forzados por las circunstancias históricas, a que en todo el territorio todos nosotros crezamos, nazcamos, crecamos en un ambiente plurilingüe. Obviamente no podemos hablar todas las lenguas del Estado, las 4, obviamente no. Y obviamente tiene que haber una que tiene que estar asegurada en todo el territorio, porque eso es absolutamente racional, ¿no? Pero que a los niños desde pequeños se les eduque con cuñas bilingües, incluso trilingües en el colegio, en la televisión, los doblajes, y que con 15, 13, 14, 16 años, todos en toda España, no solamente en Cataluña, vivamos la experiencia bilingüe que tenéis aquí en Cataluña, que desgraciadamente los nacionalistas convierten, que no quieren, obviamente, que no quieren, pero que, y os lo digo, visto desde fuera, y mi madre era catalana, ¿no? Y yo un poco he nacido en ese ambiente, pero es un patrimonio cultural, es desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista de la psicología, el nacer en ese entorno no solamente te permite aprender rápidamente una tercera, cuarta, quinta, sexta lengua, sino que digamos, las conexiones neuronales se multiplican al infinito, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Tenemos que inventar una nueva tradición, una nueva identidad basada en el sentido común, reconociendo que los sentimientos atados en corto por el sentido común forman parte del proyecto en el que tengamos que insertar esas lenguas. Ya veremos cómo lo organizamos, ¿no? Técnicamente, los lingüistas han hecho un montón de trabajos, tenemos muchas experiencias de multilingüismo exitosas, ¿no? sin que hayan generado conflictos, ¿no? Y luego también yo creo, y termino, tenemos que inventarnos, entre comillas, pero sí, una nueva tradición. La tradición constitucional del 78 es muy interesante, incluye muchas cosas que tenemos que aprovechar. Hay otras en las que nos hemos equivocado, creo yo. Esa Constitución requiere de algunos cambios. Por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿no? Que esto no sea un territorio competitivo entre todos, sino que incluya una especie de identidad compartida. Y, pues nada, repasar la historia, reunir el acervo democrático común, la heterodoxia de la Edad Media tan maravillosa que vivimos, ¿no? El multilingüismo y ese tipo de cosas, y convertirlo en un relato que yo creo que es capaz de generar consensos amplios. Y además creo que si tenemos que implicar a la sociedad civil en eso. Los partidos en este momento están todos divididos porque cada uno tiene una idea, pero la sociedad civil y un espacio como esto es la sociedad civil, sería un espacio ideal
para que en un país con un nivel altísimo de cualificación, sobre todo femenina últimamente, ¿no?, empecemos todos a pensar de forma global qué tipo de país queremos y luego encajar las piezas fiscales, las piezas territoriales. Eso los técnicos siempre dicen, si está solucionado el problema político, lo otro se encaja por sí mismo. Gracias. Muy bien, muy agradecido. Ha hablado de tener presente la identidad y los sentimientos, pero atarlos en corto. Yo diría ordenar un poco las emociones en lugar de ordeñar las emociones, que es lo que hacen determinados elementos políticos, ¿no? Y leer un poco a Habermas y un poco menos a Herder. Ese sería, digamos, un poco la guía también de lectura, ¿no? Me encanta la formulación de países en lugar de nación de naciones. Y ahora vamos a preguntar a Carra, ¿cómo nos ves tú, toda la gente que estamos aquí, de las cosas que estás escuchando estos días, desde tu experiencia latinoamericana? Y estás en una ciudad, Barcelona, que es la capital del libro iberoamericano, la capital del boom, y que últimamente pues, está muy abandonada en esa faceta. Yo vivo desde el periodismo cultural y lo he escrito más de una vez, la semana pasada, sin ir más lejos. Entonces, ¿cómo nos ves tú esto que nos pasa aquí y que estamos ahora intentando vehicular por el patriotismo constitucional? Bueno, muchas gracias. Primero te voy a pedir, dicen que a los diputados nos gusta hablar mucho, sí. Así que si me voy pasando del tiempo me ponen el semáforo. Vamos bien, nadie nos podrá reprochar sí, que no ha comido su frase a tiempo. Recuérdame que no estoy en la asamblea, por favor. Bueno, primero agradecer la invitación. Cuando me invitaron y me dijeron que me iban a dar participación, yo decía, bueno, ¿por qué le voy a ir a hablar yo del patriotismo constitucional? Y me pusieron pues una carga bastante pesada. Luego recordé que aunque estamos geográficamente en lugares distintos, creo que todos los países han sido expuestos a crisis institucionales. Y yo les voy a hablar desde mi experiencia, porque yo fui candidata que salió de sociedad civil y elegí un partido para participar políticamente. O sea, yo un día estuve sentada ahí donde están ustedes, de observadora, indignada, criticando y señalando las cosas que no se estaban haciendo bien. Allá por junio del 2011 yo trabajaba en la Asamblea Legislativa, era asesora de un diputado en temas de economía y agricultura, o sea, yo no veía la parte política. Y en esa época se da una crisis institucional grande en el país. Los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que eran 5 magistrados, pero 4 de ellos empiezan a tomar decisiones incómodas para los partidos políticos. Y hablo de todos en general, incluyendo el mío. En ese momento, con las decisiones que toman, ciertos partidos se unen para aprobar un decreto que les obligaba a tomar las decisiones por unanimidad, porque en ese momento las decisiones estaban siendo tomadas por 4. Lo que perseguía este decreto era amarrarlos, porque todas sus sentencias estaban siendo incómodas para el status quo. Se unen la mayoría de los partidos, excepto el partido oficialista de izquierda, que no acompaña la votación del decreto, votan y prácticamente con eso amarraban a la Sala de lo Constitucional. Pero ¿qué sucedió? Parecía que había un partido divorciado de la decisión. Sin embargo, el mismo día que se da el decreto, el presidente, que era del partido de izquierda y oficialista, tenía reservado el espacio en el diario oficial para publicarlo. Lo sanciona y lo publica. Por un lado, sus diputados no votaban, pero por el otro lado, el presidente ya estaba listo para sancionar y publicar. Eso nos llevaba a la simple conclusión de que era un acuerdo de todos los partidos, pero que convenientemente cada uno había decidido en dónde, en qué parte iba a participar. Luego de eso, bueno, o sea, una tremenda discusión, y esto es una de las cosas que a mí me motivó y me despertó el interés de participar más allá de estar en la sociedad civil. Se organiza la sociedad civil y ahí hubo algo muy interesante. Dejaron de lado sus diferencias y se hace una marcha blanca en donde participaba gente de izquierda, de derecha, las feministas, el voto católico, el voto evangélico, etcétera, etcétera. Todos los segmentos de la población representados en una marcha histórica en donde dicen no queremos un golpe para la Sala de lo Constitucional. Y eso a la larga obligó a los partidos a retractarse y tener que echar para atrás el decreto.
y poder dejar la libertad con la que habían estado actuando los 4 fantásticos, como nosotros le decimos a estos magistrados que precisamente esta semana terminaron su periodo de 9 años, los dejó en libertad de seguir pues dando esas sentencias que eran incómodas para sobre todo la clase política. Posterior a eso decido involucrarme. Yo era parte de un movimiento de sociedad civil que hacíamos mucho trabajo de labor social. Y ahí empezó como la división de algunos de decir, bueno, ¿la vamos a apoyar o no la vamos a apoyar? Yo no estoy tan convencida de estar con un partido de derecha, aunque habíamos hecho mucho trabajo social y todos éramos de derecha, había unos de centro derecha. Y no sé si esto les suena a ustedes, porque me imagino que sucede igual. Y bueno, me animo a participar. Fue difícil porque yo no venía de cúpulas partidarias, mi familia, de hecho, y yo le comentaba a Facundo, mi papá fue de la izquierda, mi familia siempre fue de la izquierda. Y yo estaba tratando de entrar al círculo cerrado de un partido que usualmente la gente que participaba era de ellos mismos, la familia, el sobrino, etc. Pero gracias al trabajo social que nosotros habíamos hecho desde sociedad civil, pues se me abrieron las puertas. Esta es mi segunda legislatura ya. Pero lo que yo quiero señalar con todo esto que les estoy contando son 2 cosas. Primero, lo que ustedes están haciendo este día de educar a la población es importante, porque al final del día, los que sientan a los políticos que toman estas decisiones, que ponen en riesgo la institucionalidad democrática, son ustedes, es la sociedad civil. Y una sociedad civil educada puede votar de una mejor manera. Porque lamentablemente, yo tengo que decirlo, cuando ya los políticos están sentados en la silla, a veces se olvidan de los compromisos que hicieron antes de llegar. Y yo lo he visto, o sea, yo estoy ahí adentro y lo puedo decir, o sea, no me da pena, pero yo lo he visto ahí. Entonces, es importante que foros como estos despierten el interés del ciudadano por conocer más la realidad y que con educación ellos tomen sus decisiones, incluso para poner a gente ahí. Pero hay otra parte, y la otra parte es, para incidir también hay que estar adentro. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado dispuestos a dejar la zona de confort, de estar desde afuera, criticando, señalando y dar el paso de la participación? Y van a suceder 2 cosas. Yo sé que aquí, bueno, hoy no está, conocí a alguien que había sido diputado. Cuando uno sale de la sociedad civil y entra a la participación política para cambiar las cosas, pueden suceder 2 situaciones. 1, que el sistema te absorba. Y otra, que el sistema te aborte porque no te dejas absorber. Eso puede suceder y debemos estar mentalizados para eso. Pero yo creo que es momento de que si queremos incidir en que las decisiones de nuestros países sean tomadas de una manera diferente, tenemos que dar el paso a involucrarnos. Es difícil ser político, sobre todo cuando uno viene de sociedad civil, de movimientos de sociedad civil, porque a uno no le gusta que lo mezclen con todo lo demás. Y cuando hablan de los diputados, hasta uno se va en la colada. Y dicen, los corruptos, los de los privilegios. Yo les digo, o sea, de los 2 periodos que he estado en la asamblea, la mitad del tiempo me estoy preguntando qué estoy haciendo aquí. Y me arrepiento. Y bueno, mi hija mayor me dice, mamá, ya un periodo más no. Porque uno tiene que salir de su zona de confort. Pero yo creo que sí es importante animarnos y dar ese paso. Y como decía, y con esto cierro, como decía el gran líder de nuestro partido, el mayor Roberto Dabuizón, la culpa no es de los que se equivocan, la culpa es de los ausentes. Muy bien. Carla ha apuntado algo que ha dicho nuestro primer invitado, salir de la zona de confort, ¿eh? Es decir, durante mucho tiempo aquí en Cataluña se estuvo en el patriotismo administrativo, o sea, incluso el resto de España se estuvo en el patriotismo administrativo, y entonces cuando empezó el problema grande que
hace que los nacionalismos vean con alergia, con cierta alergia, el concepto de patriotismo constitucional, porque realmente, y hago un apunte, como decía Habermas, una comunidad cultural no puede legítimamente reclamar el derecho a autodeterminación y, en consecuencia, de secesión, si no se puede argumentar que se sufre una situación de discriminación radical, ¿no? Y en la medida de que todos los ciudadanos disfrutan de iguales derechos y nadie es discriminado, no existe ninguna razón convincente para la separación de la entidad común existente. Hemos de decir que el derecho a autodeterminación no existe en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en otros países, cuando aquí lo escuchamos de determinadas personas que lo están invocando diariamente, como haciendo una confusión interesada entre la proclamación de las Naciones Unidas del derecho a autodeterminación de los pueblos y el derecho a autodeterminación que interesa al nacionalismo. Y voy por aquí ahora para dar entrada a la intervención de Rafael Arenas, que de esto sabe un rato largo y lo ha vivido, ha salido de la zona de confort y del patriotismo administrativo hace ya tiempo, y bueno, es una de las personas más implicadas en la entidad que hoy nos está reuniendo aquí, y vamos un poco ahí, ¿no? El patriotismo constitucional realmente es un buen antídoto contra la disgregación étnica, secesionista, etcétera. Se tiene que añadir más, se tiene que dar algún aliciente emocional al patriotismo constitucional para que no se vea simplemente como que todo está bien, que todos tenéis vuestros derechos y hay que... ¿En qué ha fallado, digamos, un poco? ¿Nos ha dejado solos, digamos, el Estado aquí a la gente que de alguna manera hemos estado defendiendo el orden constitucional? ¿Cuántas preguntas? Sí, es por eso. Sí, bueno, así me permite elegir, y además algunas de las cosas que han salido coinciden con mi propia experiencia y con lo que quería comentar. O sea, sí, que en ese sentido agradezco ser el último y agradezco a la Sociedad Civil Catalana que me haya invitado y les felicito por esta iniciativa que está siendo un éxito, como estamos viendo. Yo, la verdad es que cuando reflexionaba sobre lo que podíamos decir o lo que podíamos aportar en esta mesa, yo pensaba que lo que yo podría hacer, que no soy un teórico del patriotismo constitucional, es explicar una experiencia personal, no por ser personal, sino porque yo creo que es compartida por muchas personas de mi generación y que explica, yo creo, esto que me preguntabas de qué situación nos encontramos, qué es lo que pasó en los últimos meses, qué es lo que pasó en los últimos años. Y cuando pensaba, bueno, y el patriotismo constitucional, que yo creo que ha sido muy bien explicado, yo creo que entendemos el palabra, ¿no? Ahora, ¿cuándo surge en nosotros? ¿Cuándo surge en mí? Yo creo que como todas las buenas ideas, existe antes de que alguien la formule. Porque yo, si fuera a retomar cuando para mí empiezan las raíces de lo que ahora podemos llamar patriotismo constitucional, es pues a principios de los años 70. Estoy pensando en la escuela unitaria en una aldea de Asturias donde yo iba, desde luego antes del año 75, antes de la muerte de Franco, en la que el maestro, que debía ser muy joven, 20 y tantos años, 30 años, entonces podía ser el año 73, podía ser el año 74, el año 75, cuando llegábamos al libro de sociales, al tema del movimiento nacional y el caudillo y todas estas cosas, el maestro nos decía, de esto no hagáis caso, más allá de nuestras fronteras hay una cosa que se llama democracia, hay parlamentos que los elige la gente, hay libertad, hay desarrollo, hay la Comunidad Económica Europea. Y todo aquello yo me acuerdo, ya han pasado más de 40 años, han pasado 45 años. La escuela marca mucho, esas ideas que te transmiten de pequeño marcan mucho, y aquel mensaje de esperanza, de que había un futuro, de que había una posibilidad de cambiar la situación que vivíamos, yo creo que a muchos de mi generación nos cambió. Y eso explica cómo vivimos la transición, porque la transición, que muchos que no la han vivido hablan de ella como si fueran doctores en la misma, pues yo, claro, tengo la experiencia vital. Yo era un niño, pero bueno, yo me acuerdo y veía las conversaciones de mis padres, las conversaciones de mis abuelos, veía muchas cosas y recuerdo el espíritu de que estábamos haciendo algo, todo el país, toda la comunidad estaba haciendo algo que era esperanzador.
era esperanzador porque nos llevaba a la democracia, nos llevaba a la libertad y nos llevaba a Europa, porque en aquel momento era inescindible una cosa de la otra. Es decir, para nosotros la transición era algo muy importante, pero no sería nada si no lo hubiéramos completado con la plena integración en la Unión Europea, que era el gran desafío de la generación de mis padres y que nosotros pues retomamos y vivimos, sobre todo yo creo en los años 80 como un gran éxito, como un momento muy pleno de la sociedad española, porque habíamos completado la transición y habíamos completado la integración en Europa. Y a partir de ahí, mi generación, yo creo que mayoritariamente nos identificábamos con una serie de valores, estos valores que nos habían explicado desde pequeños que eran valores a los que podíamos llegar. Los valores de los derechos humanos, los valores de la democracia, los valores del pluralismo, los valores de la libertad, los valores del desarrollo, los valores de la cooperación con otros países en el marco de la Unión Europea, en el marco del Consejo de Europa. Y eso yo creo que nos ha marcado. Yo creo que eso es lo que marca nuestra auténtica identidad, que es una identidad pues muy abierta, porque hace unos meses quiso hablar conmigo una periodista de Ucrania para preguntarme pues bueno, por el tema catalán, por cómo se vivía aquí la crisis que estamos padeciendo. Nos citamos en un centro comercial y una de las cosas que me preguntó es, bueno, ¿y la identidad catalana en qué se manifiesta? Y yo le decía, pues yo creo que en nada, porque es que los catalanes somos como el resto de los españoles, pero es más, le decía yo a ella, a la periodista ucraniana, ¿qué diferencia entre tú y yo? Estamos en un centro comercial que es parecido a los centros comerciales que hay en tu país. Estamos hablando de populismo, de democracia, de Europa, estamos hablando de libertades. No hablamos en nuestra lengua, estamos hablando en inglés, pero nos entendemos perfectamente. ¿Dónde está la diferencia ahora? Entonces yo creo que realmente lo que nos permite, lo que nos ha dado la democracia, lo que nos ha dado el mundo moderno, lo que nos ha dado la Unión Europea es una serie de valores, que nos identifican de una manera muy parecida como se identificaba antes, como has explicado, a partir de otros elementos, la lengua materna, la tradición, la historia. Todo eso ahora en cierta manera está siendo sustituido o puede ser sustituido, porque la tendencia a volver a la tribu existe, puede ser sustituido por una identidad mucho más abierta y yo creo que mucho más sólida. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en el mundo moderno hay un cambio tremendo, que es el cambio que se deriva de la globalización, que afecta a todo, evidentemente, pero que afecta también a esto. Es decir, nosotros venimos de un Estado-nación que ejercía el poder público. Y en la globalización tenemos que ver qué papel tiene el poder público en esa dicotomía diabólica, ¿no?, que puede ser el mercado y el poder público. Y hay que ver cómo se configura el poder público, porque pasamos del Estado-nación monolítico a la gobernanza multinivel. Entonces tenemos las administraciones locales, tenemos las regiones, en España las comunidades autónomas, los países, la integración regional, la Unión Europea, la globalización, que ahora está mutando en cierta manera a mecanismos de cooperación entre grandes bloques comerciales, pues el TTIP que se quería hacer, la nueva ruta de la seda que quieren organizar desde China, el Tratado Transpacífico. Tenemos muchos niveles. Y claro, las identidades tradicionales ahí no funcionan, porque como estamos viendo aquí en Cataluña, reforzar la identidad regional a través de los elementos clásicos va contra la identidad española, realmente. Y si a eso sumamos la identidad europea, pues peor todavía. Yo creo que lo que tenemos que hacer es incidir en esto, en los valores que hacen que una persona nacida en Asturias ahora se sienta catalana, porque estoy aquí desarrollando mi proyecto vital, o que pueda hablar con una periodista ucraniana y decir si en realidad nuestras diferencias no son tan grandes. Una identidad que nos abre y que no nos cierra. ¿Cómo se puede reforzar? Pues yo estoy plenamente de acuerdo con el tema de lo simbólico, que ha salido ya aquí en dos ocasiones. En el año 2016, en Sociedad Civil Catalana, lanzamos una campaña que se llamó Nuestros símbolos, nuestros derechos, que iba precisamente en esta línea.
en la línea de decir, lo simbólico es importante para la especie humana. Yo me acuerdo de haber leído un artículo de uno de los que trabajan en Atapuerca y hablaba de la capacidad simbólica como uno de los elementos característicos de nuestra especie, del Homo sapiens, ¿no? Y por tanto, necesitamos lo simbólico. Lo simbólico no es solamente para las naciones, para los estados. Los masones tenían sus símbolos, la Iglesia tiene sus símbolos, los equipos de fútbol tienen sus símbolos, nosotros, en la Sociedad Civil Catalana, tenemos nuestros símbolos. Y por tanto, el patriotismo constitucional tiene que tener los suyos. ¿Y qué símbolos tenemos? Bueno, pues la bandera, como muy bien explicado Juan Claudio antes, nosotros en el 2016 destacábamos esto, que la bandera española lo que simboliza es esos valores constitucionales en los que nosotros tanto creímos y en los que creemos que tenemos que defender. Tenemos que avanzar en lo simbólico, reforzar esto y no avergonzarnos de ello y defenderlos con convicción, porque son necesarios, porque realmente necesitamos esos elementos de identificación, la bandera española, la bandera europea, entendida la bandera europea como esos valores europeos que también hay que recuperar, porque Europa también está en una crisis sobre la que tendríamos que hablar, ¿no? Por tanto, esa es una tarea que hay que hacer, y otra tarea que hay que hacer es moverse cuando es necesario hacerlo. Y yo creo que realmente, y con esto acabo, ahora es necesario hacerlo. Yo estaba evidentemente en mi zona evidentemente no, pero estaba en mi zona de confort y me moví porque veía peligrar aquello en lo que yo creía. Yo siempre digo a los que son más jóvenes que yo no soy un nativo digital. Yo cuando empecé a usar Internet tenía 29 años, o sea que, bueno, no nací con un teclado en las manos, pero yo creo que precisamente por eso valoro más todo lo que nos da Internet y las nuevas tecnologías. Y yo no soy un nativo democrático, porque yo cuando nací este país no era una democracia. Y quizá por eso valoro más todos esos principios que conquistamos, porque además yo fui testigo, yo era muy pequeño, pero fui testigo de cómo la generación de mis padres consiguió eso a base de un gran esfuerzo, y pasando por muchas cosas, porque también conocí a mis abuelos, los que lucharon en la guerra civil, y las cosas que me contaban. Por tanto, soy testigo de todo lo que hemos conseguido. Y soy consciente de que lo podemos perder. Y a mí lo que me escandaliza es de que no seamos conscientes de que lo podemos perder. Yo realmente estoy horrorizado, porque estoy viendo cosas ahora que hacía 40 años que no veía. Yo estoy escandalizado no porque se haya prohibido ya 2 veces un acto de un partido político en un ayuntamiento, sino porque no haya un escándalo mayúsculo por eso. Eso es lo que me preocupa. Yo creo que esa sensibilidad, que bueno, yo en mi caso creo que la tengo y que otras personas la tienen, tiene que trasladarse al conjunto de la sociedad. Ser conscientes de que estamos en una situación muy grave, no solamente en Cataluña, pero también en Cataluña. En El Salvador nos has explicado muy bien cómo reaccionasteis. Yo creo que ese es un ejemplo que tenemos que tomar todos. Tenemos que hablar, tenemos que dialogar, pero tenemos que dialogar y tenemos que hablar desde la raíz, sin ocultar nada, explicándolo todo. Y a partir de esa convicción encontraremos soluciones, pero sin renunciar nunca a la convicción. Y yo creo que ese es el tiempo que nos toca ahora vivir. Sí, ahora sí. Ahora simplemente una pequeña acotación a lo que ha dicho a Rafael Arenas y después ya pasamos a un turno de preguntas. Has llevado terreno de la pedagogía, la docencia, es lo importante de las nuevas generaciones. Algunas de este desconocimiento, de esta desvalorización de lo que hemos conseguido en España en el terreno de la democracia se debe también a una mala pedagogía que ha habido en estos años, ¿no? Yo también soy de la generación que todavía padecí la formación del espíritu nacional. Después vino aquella cosa horrorosa que era la educación general básica. Cada vez que hace una reforma de este país, como decíamos en catalán, a cada bugada perdem un llençol, ¿no?
Y entonces hizo una cosa que se llamaba SEX, que no quería decir sexo, sino Seminario de Educación Cívico-Social, que también era una cosa que no sabías por dónde cogerla. Y después, en los últimos años, sabéis las grandes batallas que hubo aquí por la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que decían, o sea, que en este país cada vez que se intenta explicar esos valores que podrían definir un patriotismo constitucional, nos tiramos todos los trastos a la cabeza. Sencillamente yo querría que hicierais a esto, el tema, si hay un potencial pedagógico, se ha hecho bien en este país explicar estos principios que nosotros más o menos estamos básicamente de acuerdo, muy brevemente, y después ya damos el turno de palabra. Sí. No, yo creo que no se ha explicado bien. Voy a aprovechar que estoy en uso de la palabra para decir unas cosas, pero tranquilo que voy a responder a lo que me estás diciendo y de paso le voy a hacer una pregunta a Armando. Cuando decías que efectivamente que la Constitución no solamente es libertad, hombre, digo que la Constitución es proteger la libertad sin prejuzgar que esa libertad sea al mismo tiempo negativa y positiva, libertad también para desarrollar las capacidades. Eso quería que quedara claro, ¿no? Y muy de acuerdo contigo en el tema de la lengua, ¿no? Yo creo que resolver la querella lingüística es la condición necesaria y casi diría que es suficiente para resolver el problema territorial. La pregunta que nos hacía Sergi me da pie a hacerte una pregunta. Yo creo que no se está explicando bien el tema de los valores constitucionales, no por falta de pedagogía, sino por falta de pedagogo. ¿Quién es el gran pedagogo en las sociedades democráticas? Pues bueno, voy a decir algo que a lo mejor alguno objeta, pero yo creo que quien educa sentimentalmente a la gente es más bien la izquierda que la derecha, ¿no? Y la izquierda tiene problemas para desarrollar este discurso y transmitir esta necesidad de lealtad afectiva hacia el Estado libre al que se pertenece. Todos los teóricos que yo he leído últimamente sobre patriotismo constitucional en algún momento dado dicen, y es un problema que la izquierda ceda a la derecha en exclusiva este tipo de sentimientos. Entonces, como yo sé que tú eres un hombre que sobre este tema habrás discutido infinidad de veces, ¿qué le pasa a la izquierda que no consigue hacer esta pedagogía de lealtad hacia el Estado constitucional? Gracias por la pregunta, pero creo que... Yo ya te la hice al principio. Síntesis extraordinaria. Es una pregunta muy importante. Estoy de acuerdo con lo de la lengua, pero la pregunta, ¿por qué la izquierda no ha entendido de una forma parecida a esta el tema? Pienso que ha habido en la comunidad política española en los años 80, 70 y 80 un análisis un poco equivocado. Se pensaba que la globalización, es decir, la dinámica económica por sí misma, iba a solucionar el problema de, digamos, este tipo de problemas, ¿no? Que se iba a generar una especie de identidad común de tipo kantiano, una especie de razón universal basada en el espíritu de Naciones Unidas, sin tener en cuenta de que esto no podía producirse de forma inercial, sino que esto es el resultado de un conflicto, el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, un esfuerzo enorme político que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y que en los años 80, justamente el momento cuando llega aquí la democracia, es cuando se empiezan a disolver esos grandes pactos sociales y políticos de la posguerra, de la Segunda posguerra mundial. Por tanto, nosotros estamos aquí construyendo un orden civilizado, intentando crear un orden civilizado en un momento en el que en todo el mundo empieza a desmontarse ese orden civilizado, ¿no? Primero. Segundo, creo que el tema de la República es importante, ¿no? El tema de la República es importante. La izquierda reivindica el acervo republicano y si el republicanismo es tan pequeño en la izquierda o en España en general es precisamente porque los pseudo-republicanos para mí tienen posiciones completamente equivocadas en el tema nacional, ¿no? Nunca jamás, y hablo ya desde el punto de vista de izquierdas, no quiero polemizar aquí políticamente, pero como me has preguntado eso, yo no creo que el republicanismo en España, republicanismo político, despegue si la izquierda no se desprende de esa asociación entre derecho a la autodeterminación que es inexistente en una sociedad como esta y republicanismo, ¿no? Por tanto, hay otra razón. Una tercera razón es que la izquierda está muy dividida y que, digamos que la agenda, que es lo principal, la agenda política que puede ser que obedece a un espectro ideológico amplio, yo creo que aquí también los conservadores y los liberales tienen que estar ahí. Los conservadores tienen que aprender
a entender también que las naciones no son eternas. Es muy difícil, nuestro pensamiento tiende a naturalizar las identidades y las naciones, ¿no? Entonces, tanto conservadores como liberales tienen que estar ahí, pero también la izquierda. Entonces, la izquierda todavía no ha entendido que las naciones y las identidades se construyen, a pesar de la evidencia de lo que estamos viviendo en España con Cataluña, ¿no? Entonces, ha habido dejación, en Madrid no se ha hecho nada, nadie ha tenido en la cabeza este país de países. Entonces, como no se ha tenido en la cabeza, sino se ha tenido una especie de confederación en la cabeza desde el primer momento como consecuencia de las concesiones al nacionalismo, pues han perdido el tiempo, literalmente 30 años. ¿Y a qué se debe esto? Y ya termino. Pues posiblemente también a esa especie de ridícula asociación del presente con la guerra civil, puesto que la República se asoció con los nacionalistas y han derivado una especie de alianza natural inquebrantable entre el nacionalismo vasco y catalán y los sectores progresistas españoles, lo cual es ridículo. Es que el republicanismo en España es más segundo republicanismo. Es el problema también, ¿no? Que claro, porque si fuera republicanismo, pues entonces uno de los principios del republicanismo clásico es la indivisibilidad del territorio. Efectivamente, y yo lo digo, y se lo he dicho a Ciudadanos, muchas veces. Es un partido que yo no voy a votar nunca, pero hay un republicanismo muy valiente en Ciudadanos. Muy valiente en Ciudadanos, porque el republicanismo al final no es la república, tercera república o no, sino sobre todo una mujer, un hombre, un voto, todos los territorios somos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso les está costando mucho a todos los partidos de asumirlo, ¿no? De todas formas, había una cosa que me pareció importante ahí, que no se ha planteado como objetivo, como programa político, inclusivo, y yo creo que en las épocas de la transición no se pudo hacer, estaba bloqueado, porque había personas que no veían eso de hacer una nueva España a nivel identitario. Sí, sí. Había que aparcar ese tema porque no era políticamente consensuable. Pero ahora yo creo que sí, ¿no? Ahora yo creo que todos estamos de acuerdo de que la guerra civil fue una cosa inaceptable, ¿no? Pero en esa época todavía hay mucha gente que no lo pensaba, ¿no? Y yo creo, y por eso estoy aquí, que ahora hay momentos, oportunidades nuevas, incluso a nivel político en el sentido amplio, no de partidos, sino amplio, para encontrar ese espacio de reflexión común, para esa... Yo la llamo reinvención o refundación de un país de países, ¿no? En el que tenemos que estar todos, pero basándonos primero en definir una serie de principios generales nutridos de sentido común. Bien, una acotación más porque percibo ganas de preguntar allí. ¿Alguna...? Bueno, yo, muy brevemente, por responder a la pregunta que nos hacías, se ha hecho mal, pero... no se puede culpar, porque ahora estamos viviendo una época de confusión, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa. Antes decía, cuando surge el patriotismo constitucional, en aquella época, en la época de la transición, había un referente, había una Arcadia, que era Europa. Ahora esa Arcadia no existe porque se ha volatilizado. Y yo creo muy difícil el resolver esto si no se da una respuesta global. Es decir, una respuesta que quede reducida a España no va a funcionar. Si estamos hablando de un proyecto que vaya a continuar. Ya está, esto que ha sido breve. Carla, ¿tienes algo que decir o pasamos ya? Tú hablabas del sistema pedagógico. Usualmente los niños absorben más de los 0 a los 7 años. ¿Qué se les está enseñando en las escuelas? Está bajo la responsabilidad de quién. Y te lo digo porque en El Salvador yo tuve una experiencia, hubo una crisis, un temporal, habían habilitado de refugio una escuela y cuando llegamos a la escuela a dejar la ayuda, vemos los carteles que habían dibujado niños de primer grado y estaba una tanqueta del ejército que estaba justo como encima de alguien y decía el ejército atacando en casa de, por ponerle un nombre, Rosita. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué este niño dibujó esto? ¿De qué le están hablando? ¿De qué forma le están presentando la historia de nuestro país en donde en realidad hubo muertos y víctimas de ambos lados? Y si nos ponemos a tirarnos la culpa y no damos el paso a la reconciliación y a dejar el mensaje de odio, como decía Facundo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Ayer que recorríamos la ciudad, a mí me llamó mucho la atención ver en varios balcones gente que se identificaba con este movimiento secesionista, pero
no vi a nadie que tuviera ahí algo, una insignia colgada que dijera, miren, yo soy español y yo lo defiendo. Nos están comiendo el mandado. Sí. Ahora últimamente sí, han empezado. Sí. Una de las cosas... Entonces, si nosotros nos quedamos callados para decir la verdad, desde las aulas a los niños les van a hablar con mentiras. Y cuando ya crecen, es difícil cambiarles eso que se les arraigó desde pequeños. Yo creo que eso es una gran labor. Y por eso vuelvo y repito, estos foros son súper importantes. Pero también hay que pensar en cómo desde nuestras casas nosotros podemos empezar a trabajar con nuestros hijos. Porque ustedes ven, y yo lo veía allá, o sea, por ejemplo, en la izquierda ellos andan con su familia siempre. Pero la derecha, o sea, cada quien defendiendo lo que cree, ¿no? Pero la derecha usualmente no anda a sus hijos en las actividades. ¿Y cómo queremos que crean algo si no los involucramos? Entonces, yo sí creo que es una parte que no solo debemos dejar bajo la responsabilidad de las escuelas, sino también de los padres, desde las casas. Otra vez abandonar la zona de confort. Es decir, que haciendo de la necesidad virtud, que es un viejo proverbio, últimamente muchas personas, una de las cosas que ha tenido este tiempo es que mucha gente ha dejado de tener esa vergüenza que había ancestral de decir la bandera española, en este momento sacarla al balcón y han empezado a salir ante esta gran avalancha que ha habido, movida también desde los poderes autonómicos, para que haya una especie de unanimismo que es más ruidoso, estentórea que otra cosa. Y vamos a dar un turno de preguntas. Os pedimos simplemente, para no traicionar la promesa de que íbamos a calibrar el tiempo perfectamente, que no sean preguntas tesis, ¿no? Que sean preguntas muy concretas y muy concisas a los ponentes. Vale. Levantaros, por favor, nombre y pregunta. Sí. Soy Jorge Fernández Argüelles, economista, consultor y colaboro en la Sociedad Civil Catalana. Es una pregunta un poquito breve, pero directa. Es decir, ¿cómo veis vosotros el siguiente escenario de planteamiento de lo que es el patriotismo constitucional, no como un elemento de cola de la pluralidad interregional en lo que es España, sino como un elemento fundamental que nos abordaremos al futuro, que es de integración de las nuevas corrientes de inmigración en una sociedad que sea absolutamente plural, globalizada, intercultural en todos los aspectos, y posiblemente ante ese reto de cohesión nacional dentro de España y Europa, ese patriotismo constitucional debería ser un mainstream político en nuestra democracia. Bien. ¿Podéis contestar? ¿No vamos a acumular? ¿Acumulamos preguntas? ¿Qué preferís? Sí, ¿acumulamos preguntas mejor? Sí, es más eficiente. Sí, mejor. Hola, soy José María Marco. Como intervine el primer día, pues ya me ahorro la presentación. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo debo decir que no estoy de acuerdo en absoluto con lo que se ha dicho aquí. Es decir, el patriotismo constitucional me parece un concepto complicado, un concepto bueno para Alemania, difícil para otros países que no sean Alemania. Le he dedicado mucho tiempo a esto, incluso escribí una historia patriótica de España y comprendo el lío, el núcleo del problema del que se está hablando, pero creo que no es tan difícil de solucionar la posible contradicción entre identidad o nación histórica e identidad y nación política, ¿no? Y nación liberal y nación constitucional. Yo creo que basta con partir de una reflexión muy sencilla, y con esto acabo, que es decir que el patriotismo es el amor a tu país tal como es. Tal como es. Tal como es. Y en ese sentido son españoles los nacionalistas, la izquierda, la derecha, los extranjeros que acaban de llegar y se hacen españoles, los franquistas, los no franquistas. Existía España cuando Franco, es un problema, pero existía, y no tenemos por qué decidir nosotros quiénes son españoles en función de nuestras ideas políticas ni en función de una carta magna básica. Son españoles todos, absolutamente todos. Y el patriotismo consiste en partir de esa realidad, de la que todos somos españoles y España es como es y nos gusta tal como es, incluido el nacionalismo catalán, por ejemplo, aunque el nacionalismo catalán no nos guste. Y ese es un principio muy básico y que no debemos olvidar. Y una última reflexión es que
Yo creo que los separatistas, por supuesto que están contra la Constitución, pero contra lo que están fundamentalmente no es contra la Constitución, es contra España. No, es que no entiendo. Habla muy... Sí, ya acabamos, sí. Hola, Hacemos ¿qué la tal? tercera. Mi nombre es Ana González Pinto, soy concejala de Ciudadanos. Ya sé que Armando no me vas a votar nunca. Una pena. Bueno, a lo mejor después sí, de lo a lo que has mejor dicho. sí. Bueno, soy una firme defensora del europeísmo y de la fortaleza de la Unión Europea, porque creo que sería una de las soluciones al problema de los nacionalismos. Y quiero que alguno de vosotros me digáis cómo encajan estos patriotismos constitucionales que existen en todos los países, entiendo, con esa idea de una Unión Europea fuerte, porque entiendo que debemos compartir el patriotismo constitucional con el patriotismo europeo y no sé si puede llegar a ser incompatible. Bien. Aquí lo dejamos ya y hacemos las respuestas. Vale. Ya, a ver, quizá Sí, todas tienen un empiezo, punto en sí, común. Voy muy rápido. Empiezo por la última. El tema, Empezamos con la última. ¿Es compatible un patriotismo fuerte de Estado-nación con un patriotismo fuerte europeo? Es una muy buena pregunta, yo tengo mis dudas. Uno de los problemas o uno de los fenómenos a los que estamos asistiendo en Europa es que en el fondo hemos dejado de ser Estados-nación para pasar a ser Estados-miembro de la Unión Europea. Y eso está generando una ansiedad, ¿no? Tanto en las élites, que ven que han perdido el control de sus mecanismos de poder, que manejaban en exclusiva, como en las poblaciones que con razón o sin ella perciben que su cultura nacional está en peligro, ¿no? Con lo cual, desde la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos ahora, mantener el equilibrio entre principio de integración y principio de unidad nacional, de soberanía nacional, fue más o menos fácil, ¿no? Porque había margen para avanzar en los dos lados, ¿no? O para que no fuera una suma cero. Ahora empieza a ser, creo yo, un poco de suma cero, y eso es percibido por gente que quiere reaccionar contra eso, y gente que lo percibe pero que estaría dispuesto a ceder todavía más, ¿no? Con lo cual tu pregunta es pertinente, pero no tengo una solución. No. Hay que encontrar algún tipo de equilibrio de cuánta Europa y cuánto Estado queremos, ¿no? Pero esto, Rafa, que es aquí el más europeísta quizá o tal, podrá decir. Espera, ahora termino de contestar a las otras. Luego, José María. No, ya es que llevamos muy justos. Perdón, pues nada. Pues nada, muy breve, porque sé que vamos mal de tiempo y como estabas hablando y me entraban las ganas de debatir, sí. Porque precisamente yo creo que la solución está en lo que planteaba. Si la identidad la buscamos en los valores y en los diferentes niveles, porque esto que ha explicado Juan Claudio es así, yo creo que es el tema que hay, ¿no? Cómo la soberanía se ha fraccionado verticalmente. Pero si los valores que nos identifican son los mismos en todos los niveles, no hay contradicción alguna. Si nosotros nos identificamos a partir de valores, democracia, respeto a los derechos humanos, etcétera, y eso es el santo y seña de la Unión Europea, eso es el santo y seña de los Estados, eso es el santo y seña de las regiones, no hay contradicción, pero tenemos que poner el acento ahí y que sea real. Y el problema que tenemos es que la Unión Europea, algunos valores, los sociales, por ejemplo, que son muy importantes para la cohesión, pues en los últimos años lo hemos dejado y no acabamos de acertar cómo concretarlo. Pero yo creo que la clave está por ahí. De esa manera se compatibilizarían las dos cosas. Sí. Las dos preguntas, la primera y la segunda, ¿hay alguna...? Yo, a José María, como luego vamos a hablar, creo que nuestras diferencias serían más de matiz si nos ponemos de acuerdo en el vocabulario que usar. No, pero luego, para no, sí. Si quieres, ¿no? No, bueno... No. Me están mirando ya con cierta mirada aviesa y mi éxito era una cosa prematura que iba a acabar, esto veo que no. Sí, y luego la primera pregunta sobre los inmigrantes, ¿no? Eso, esa es buena. La pregunta sobre los inmigrantes. Sepan todos ustedes que habrá un libro de estas jornadas, sí. ¿Vale? Y por tanto podremos profundizar y vídeos y tiempos, es decir, que todo se tendrá mucho recorrido. Bien. Pero también, como hemos dicho siempre, sí. Y Sergi ha hecho lo que ha podido porque es periodista y dice hay que preguntar corto y... O sea que acaba de intervenir... No, pero acabamos que Armando responda... Dos intervenciones segundos, pero sobre todo sobre el tema de la asunción de una identidad
como algo cerrado que hay que tomar en su conjunto, como una especie de cosa heredada del pasado. Bien, perdón, voy a buscar otro adjetivo. La idea de la naturalización de la identidad. Creo que el problema que tenemos es que algunos sentimos cosas distintas. Entonces, ese es el problema. Si no, no habría problema. Si no, sería, el guión sería que todo el mundo empezara a sentir lo mismo. Obviamente eso es imposible, ¿no? Además de que sería profundamente, bueno, no quiero decirlo. El tema es a partir de qué piezas nuevas creamos una plataforma, un sentimiento común en el que todos se sientan incluidos. No todos, pero el 80%. Y no solamente el 50% como en el caso de Cataluña o en el 70% en el caso de España, sino en el 85-90%. Ese es el gran problema. A partir de qué mecanismos y de qué piezas creamos un espacio identitario común que no quiero sobrevalorar, porque yo también creo que tiene que venir acompañado de un cosmopolitismo abstracto, pero lo abstracto solo nos sirve a las clases cultas, no es suficiente para el conjunto de la población. Tenemos que tener también en cuenta eso, ¿no? Que nos permita sentirnos cómodos, identificarnos con nuestro país.